Quisiera que en este momento hagamos lectura de algunos textos para dar previa a nuestra oración de esta mañana por las generaciones, por los hijos. Y vamos a leer lo que dice 1 Corintios 3:17 y luego Romanos 12:1. En primer lugar, 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Hay otra versión que dice que es nuestra cuota diaria y hay otra versión que dice que es nuestro sacrificio cotidiano. Pero también hay otros pasajes que quiero que leamos, como lo es 1 Corintios 6:19 al 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro Ruach, los cuales son de Elohim. Y Lucas 11:36, de palabras de Mashiach, dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Todos estos pasajes nos hablan de una realidad. Nosotros tenemos un diseño que el Eterno estableció, y es que somos un lugar de su morada, un lugar de sus manifestaciones, un lugar de su habitación, un lugar donde Él tiene que tener complacencia. Evidentemente no podemos dar esto por sentado, no podemos decir, yo ya soy un templo del Ruach, soy una morada del Eterno, porque es algo que debemos de trabajar con conciencia y tenemos que realmente preparar nuestra vida, porque la meta de un verdadero seguidor de Mashiach, de un verdadero discípulo, es precisamente ser un templo. Y la característica principal de un templo o de un lugar donde Él habita es que la voz del Eterno se manifiesta en Él. Por eso cuando hablamos de ser templos del Ruach, es porque el Ruach es la voz del Eterno. Él abre su boca, sale su aliento, y ese es el Ruach que opera en nosotros. Y por eso cuando nosotros trabajamos en nuestra vida espiritual, ordenamos lo que tenemos que ordenar, somos conscientes en las cosas que tienen que ser eh, trabajadas, ordenadas, para que realmente vivamos en un lugar, en un punto de santidad en nuestra vida. Es cuando ahí las operaciones del Eterno son visibles y manifiestas en nosotros a través de su Ruach. Pensemos, por ejemplo, en el Gan Edén, ese lugar donde se paseaba el hombre a la luz del día, y dice que al atardecer, en ese lugar, también operaba la voz del Eterno. Tenía una conexión con el hombre. Ese lugar, llamado el Gan Edén o el Jardín del Edén, era un templo, un lugar de conexión, un lugar donde se podía cuidar, cultivar, eh, cuidar ese lugar como un jardín, para que entonces la presencia del Eterno se hiciese manifiesta en un lugar de intimidad. Eso es ser un templo, un lugar de intimidad donde las operaciones del Padre se manifiestan, donde las operaciones del Padre son visibles. Cuando nosotros no somos ese templo, estamos operando como un contratemplo, es decir, estamos en el antidiseño de lo que Él establece y espera que nosotros lo seamos. Por eso Mashiach en Mateo 23:27 confronta a los religiosos de la época y les dice, ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos, hipócritas, porque
son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, cuando no eres un templo, puede ser un sepulcro blanqueado. Puede ser una persona que por fuera se ve hermosa, se cuida, va al gym, hace muchas cosas para cuidar su cuerpo, pero por dentro podrías estar lleno de muerte y de inmundicia, porque no estás cuidando esa parte interior, no estás cuidando el guardar mandamientos, no estás cuidando el guardar la palabra y vivirla verdaderamente como tiene que ser. Por eso el Eterno confronta a estos shoferín, a estos farisín, porque ellos están siendo personas que manipulan las escrituras a su antojo, a su comodidad, a su placer, a su deleite, y han seguido más las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los rabinos, de los sabios, de los supuestos sabios, que realmente lo que la Torah establece. Y por eso por fuera podemos estar bien adornados, bien bonitos, pero para el Eterno somos un sepulcro blanqueado. No somos un lugar donde Él pueda operar, porque Él no puede cohabitar donde existe muerte. El siguiente contratemplo, que lo encontramos también en una confrontación de Mashiach, lo vemos por ejemplo en Mateo 12:34 y también en el 23:33. Dice primeramente, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es bien interesante, mis amados, porque aquí hay una especie de misterio. El que es una generación de víbora es un contratemplo, porque su genética está contaminada por la serpiente, por el contrario. Su genética no se ha librado de esta contaminación. Y nosotros por eso tenemos una batalla que librar todos. Esa batalla entre el deseo de hacer lo malo, el yetzer hará, la inclinación maligna, y el deseo de hacer la voluntad del Eterno. Es claro que hay personas que no siquiera tienen ese deseo de hacer lo bueno, pero hay otros que sí, y están luchando, y están en esa batalla, y realmente tenemos que ser personas que lleguemos a librarnos totalmente de las operaciones del contrario, de las manifestaciones inmundas y abominables que existen en nuestra vida. Y que esas cosas hace que nosotros sigamos a veces atados en circunstancias donde no nos libramos. Por ejemplo, ¿qué cosas malas podrían estar ocurriendo en nuestra vida? Y voy a leer lo que son las 6 operaciones de abominación de la serpiente en nosotros, leyendo Mishlei, Proverbios capítulo 6, del 16 en adelante. Dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas 7 operaciones son las operaciones de la generación de víbora. Estas personas que deberían de estar viviendo totalmente en Torah, porque estas 7 cosas son transgresiones fuertemente a la Torah, dañando la vida de otras personas, pero ellos hablan de cosas buenas a veces. ¿Qué significa que hablan de cosas buenas? Bueno, usan la Torah, enseñan de Torah, supuestamente practican la Torah, pero internamente la inclinación del mal prevalece siempre. Y te doy un ejemplo de esto.
cuando Mashiach fue llevado al desierto por el Ruach, ahí apareció Hasatán. Y toda la operación del engaño que quería hacer Hasatán contra Mashiach era hablándole de lo que dice la Torá. Y le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Pero el hecho de que una persona hable de las cosas de la Torá no quiere decir que tenga la voz del Eterno dentro de él. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que cuando hablemos, la voz resonante del Eterno esté en nosotros. Que en lugar de ser un címbalo que retiñe, seamos ese cántico de amor del Rey. Y que podamos realmente nosotros, cuando abrimos nuestra boca, provocar que esa voz que el Eterno pone en nosotros sea la voz del buen pastor. Esa voz que cuando la escuchen las ovejas perdidas de la casa de Israel, la reconozcan. Así como él dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Por eso es que cuando escuchamos personas hablar de las Escrituras, en el espíritu nosotros sentimos una distorsión, sentimos ruido, sentimos una frecuencia incorrecta. Y es precisamente porque hay una operación de la serpiente que usa las cosas buenas, como son las de la Torá, para hablar. Pero realmente lo que está saliendo ahí es la abundancia de la inmundicia que hay en el corazón, distorsionando las Escrituras. Otro contratemplo es ser una cueva de ladrones. Y por eso Mashiach, cuando limpió el templo de una manera física, real, con mucho carácter, autoridad y enojo, después de volcar todas esas mesas de cambistas por las abominaciones, por la inmundicia que se estaba cometiendo contra el templo en Jerusalén. En ese momento había un negocio tremendo por parte de los encargados del templo. Y es que ellos tenían sus propias ventas de animales. Y cuando alguien viajaba de muy lejos, por ejemplo, para traer un toro y presentarlo delante del Eterno, ellos lo revisaban y decían, no, ese toro no sirve, ese toro no es apto. Y la persona se indignaba y decía, bueno, pero ¿qué puedo hacer ahora? Entonces la instrucción era, bueno, ahí están unos corrales, vaya usted busque esos toros que ya están revisados y esos son aptos para la venta o el sacrificio aquí en el templo. Evidentemente eso era un negocio oscuro que se estaba desarrollando dentro del mismo templo. El negocio de los cambistas, por ejemplo. Y bueno, el eterno Mashiach, cuando ve todas estas cosas, claramente se llena de ira, el celo de su casa lo llegó a consumir y empezó a hacer esta sacudida de sus mesas, a azotarlos para echarlos fuera del templo, y declara, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Entonces, cuando tú no eres una persona de oración, cuando tu vida no está dedicada a ser un lugar donde se clama al Rey, se busca al Eterno, están buscando, como lo hacemos en estas mañanas, de acercarnos con los protocolos del reino para estar en su presencia, entonces somos una cueva de ladrones. Somos una cueva de ladrones que estamos usurpando espacios sagrados, espacios que tienen que estar diseñados para la santidad, espacios, como lo hemos leído, que son verdaderamente para que el Eterno se glorifique en nuestra vida y seamos un templo donde Él pueda operar. En esta mañana vamos a clamar para que nuestros hijos consideren sus cuerpos como el templo del Ruach HaKodesh. Y esto que hablamos esperamos también que sea motivo de meditación para todos nosotros. Y oro de verdad en esta mañana, y así lo haremos con todo el corazón, para que cada uno de nosotros empiece a hacer un ejercicio en lo natural. Y ese ejercicio en lo natural es que considere cada espacio de su vida, ya sea su casa, el lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted vive, el lugar donde usted se desarrolla, cada momento como un espacio que tiene que estar guardado en santidad. Porque así, si usted cuida su casa, considerando que ese lugar es un lugar donde el Eterno usted lo invita a estar con usted, donde usted le dice, Rey, yo quiero que inundes mi familia,
que inundes mi vida, que inundes mi hogar. Así como lo hacemos en Shabbat y lo enseñamos anoche, ponemos una mesa especial para Shabbat, ponemos una silla donde nosotros le damos el lugar de honra al Rey del Universo, ponemos una copa llena para Él. Entonces que nosotros entendamos y que de verdad el Ruach nos confronte, nos contriste, para comprender que no podemos dejar estos espacios llenos de inmundicia. Y aunque lo natural usted diga, bueno, esto solamente es algo natural, esto es algo que estoy haciendo en mi casa, que usted comprenda que toda acción natural es una puerta para algo del mundo espiritual. Toda acción natural, le repito, es una puerta para un misterio, para algo de otra dimensión espiritual que se tiene que manifestar en su vida. Por eso tomamos una jalá, por eso tomamos el vino, por eso prendemos velas, porque son actos naturales que tienen un acceso al mundo espiritual. Entonces, que todos consideremos realmente nuestras vidas como lugares que tenemos que cuidar, porque si cuidamos también estos lugares, podemos cuidar entonces las cosas internas de nuestro corazón. Y si usted dice, no, yo cuido mi corazón, yo cuido la santidad en mi vida, bueno, entonces usted ha superado también el hecho de que todo lo que le rodea está sometido a la santidad del Eterno. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, habiendo estado compartiendo juntos, haciendo las tefilot que tú nos ordenas, como lo es el Shema, como lo es el Avinu Sheva Shamayim, hoy nos levantamos a ti y levantamos también la vida de nuestros hijos. Y pedimos que ellos siempre busquen cuidarse íntegramente como un pueblo santo, como personas de bendición. Desde el hecho que ellos puedan preferir comer de una forma adecuada. No solamente comer kosher, sino también comer aquellos alimentos que van a ser de bendición a sus cuerpos. Ellos muchas veces estarán tentados a comer todas estas cosas procesadas, comidas rápidas, llenas de ingredientes no saludables. Pero te suplicamos que todos, y ellos principalmente, que son influenciados por las cosas de este mundo, sean sometidos a la cordura y a la sensatez para elegir y optar solamente por los alimentos que van a edificar su cuerpo, que van a traer salud, y que se vuelvan indiferentes a todas estas cosas que destruyen nuestro templo, que mata, que no nos deja caminar en bendición, y que tantas veces nosotros hemos cometido el error de proveer para ellos y para nosotros mismos, dejándonos llevar por las cosas de este mundo. Que ellos prefieran comer aquello que edifica sus cuerpos, aquello que los va a mantener en buena salud. Y venimos ahora, en unión con Mashiach, ejerciendo autoridad contra todo desorden alimenticio que se ha posicionado en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y especialmente en nuestros hijos. Todo desorden como lo es la bulimia, la anorexia, la compulsión para comer, la glotonería, la gula, la falta de apetito, el vicio por la comida chatarra y estas dietas de hambre que muchas veces realmente destruyen las vidas. Hoy atamos estas cosas y las echamos fuera de nuestros hogares, de nuestras vidas, de las vidas de nuestros hijos. Y todo espíritu inmundo con sus demonios asignado a esta circunstancia se ha echado fuera por el poder y la autoridad que recibimos en Yahshua Mashiach. Ayúdales a entender cuáles son los hábitos que están destruyendo los cuerpos y que puedan comprender que sus cuerpos son templos de tu santidad, de tu Ruach, y lo cuiden como tal. Padre, que mis hijos tengan la motivación
el deseo de tomar siempre lo que beneficia, de consumir el agua que les va a mantener bien, de comer los vegetales, las frutas, las comidas que tú pones en la mesa para que sean de bendición y que sus cuerpos puedan sanar, que sus cuerpos puedan regularse, que puedan respirar el aire puro, dormir lo necesario para manejar adecuadamente las tensiones, las frustraciones que se puedan presentar, sin caer en angustias o preocupaciones descontroladas. Clamamos y suplicamos, Rey, que nuestros hijos valoren el cuerpo que les has dado como el templo de tu santidad. Y suplicamos que la influencia de los medios de comunicación no llegue a la mente de nuestros hijos. Esas influencias que promueven dietas desordenadas, modas que ridiculizan sus vidas, que exponen sus cuerpos como si fueran cuerpos de abominación, de pecado, de fornicación, y que ellos no busquen los estándares del mundo, sino que busquen ser verdaderamente santificados como parte de tu pueblo, verdaderos hombres y mujeres del pueblo hebreo, que se visten, que se comportan con la integridad requerida, que se arranque de sus vidas y de sus mentes ese culto al cuerpo que hoy se está vendiendo en todo lugar. Y que si bien es cierto, deben de cuidarse, que esto no sea una adicción, una vanidad, el narcisismo que no opere en ellos, sino que sean personas que aprendan a cuidarse por causa de la santidad. Abba, que tampoco ellos caigan en los errores de cometer la transgresión a marcar sus cuerpos con heridas, con tatuajes, con manipulación de sus cuerpos, de sus miembros, con mutilaciones, como hoy se ve, lamentablemente, como algo normal. Los piercing, los expansores en los oídos, los aretes que no deben de usar los varones, que todas estas cosas que se han normalizado a la vista de los hombres, pero que son una abominación delante tuyo, que ellos sean libres de esta influencia. Y si algunos de ellos hoy han cometido este pecado, te pedimos que ellos sean librados y sean contristados por tu Ruaj, de no caminar dando culto al pecado, dando culto en sus cuerpos a la maldad, sino que sean verdaderamente libres de esta influencia maldita, de esta influencia en medio de esta generación, que aún en los sistemas religiosos se ha venido a normalizar, con líderes juveniles, con músicos, pastores del sistema religioso, que han tomado estas cosas como una excusa, según ellos, para atraer a las cosas, a la gente del mundo, cuando realmente lo que están es llevando a la gente a pecar, a transgredir tus mandamientos, a vivir en maldición, y que sean libres de esta contaminación, Rey. Y libera a nuestras generaciones de estas cosas. Sácalos, Rey, de estas circunstancias. Y que podamos llegar a levantar comunidades donde nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras generaciones puedan interactuar con verdaderos hombres y mujeres de Torá, verdaderas personas que viven guardando tus mandamientos. Porque es mentira lo que muchos padres se han puesto en la mente, que ellos tienen que ir afuera y experimentar y conocer realidades, cuando muchas veces no tienen la fuerza en su nechamá, no están fortalecidos en la Torá para enfrentar estas circunstancias adversas y serían víctimas fatales del engaño de las tinieblas, de las operaciones de Hasatán, que lo único que quiere para nuestros hijos es matarlos, robarlos, destruirlos.
pero tú lo que quieres es que ellos tengan una vida abundante. Por eso te pedimos, Rey, que nos ayudes a conectarnos con familias, con comunidades de verdaderos hebreos que aman tu Torá, que están dispuestos a guardar tu palabra, para que nuestros hijos no caigan en estas influencias malditas y que ellos puedan entender que lo atractivo de sus vidas es que nosotros seamos un templo de complacencia para ti, que nuestro corazón tiene que ser tu casa y que debemos de proyectar lo que somos internamente en nuestro exterior y que entiendan que lo que atrae a una persona es su corazón y no como se luce por fuera. Que bendigamos nuestras vidas cada día y entendamos que podemos vivir para ti. Y como dice el pasaje de la mujer virtuosa, la belleza externa no es nada, mas la mujer que ama y obedece a Yahweh será exaltada. Por eso, Rey, te pedimos que nuestros hijos y nuestras hijas puedan determinar amar sus cuerpos, respetarse como templo de tu presencia y guardarse para ti siempre. Y que aprendan a vivir enteramente por ti y para ti, por siempre y para siempre. Amén, amén.